temas que vamos a ver. Ahí está. Normalmente siempre acostumbro a poner como índice para que ustedes vean todo lo que se va a tratar. Están todos los subtemas que vamos a ver. Entonces, esta es la parte de switching. Es decir, nosotros, ¿qué estábamos configurando ahora? Routing, protocolos de enrutamiento. Ahora vamos a ingresar un poco al switching para conocer al switch, para que vayan conociendo que no solamente el switch es un equipo donde se conecta cable y sirve para conectar más PC, sino que también se pueden hacer algunas configuraciones en el switch. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que ir conociendo primero la capa de enlace de datos. ¿Cuántas capas tiene el modelo ASI? ¿Cuántas? 7. ¿Y cuáles son las capas del modelo ASI? Yo siempre hago así preguntas como para que... De aplicación, de transporte, de enlace. No, capa modelo ASI. OSI. Aplicación, sí. Sesión, transporte. ¿Será que esto de aquí les sirve para ir recordando cosas que ya se han visto y se suponen? ¿Cuáles son? Son 7 capas, comenzando de arriba hacia abajo: aplicación, presentación, sesión, transporte, de red, enlace de datos, física. La del modelo TCP/IP. Arriba, la primera, ¿cuál es? Aplicación, transporte, internet, y hay una sola que se llama acceso a la red. Esa sola que tenemos normalmente se sabe hacer una subdivisión lógica tomándola del OSI y llevándola acá para poder comprender lo que pasa en el acceso a la red. Pero en realidad tiene 4 capas. Pero nosotros hacemos como esa sola capa, que es la primera de abajo hacia arriba, como una subdivisión lógica para dividirla en dos, trayendo el modelo OSI y haciendo esa subdivisión con el modelo OSI, que es enlace de datos y física, para comprender lo que sucede en esa capa, que está en una sola. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, lo que es switch, lo que tiene que ver los switches normalmente nosotros tenemos 2 tipos de switches, pero ahorita nos vamos a centrar principalmente en el switch de capa 2. El switch de capa 2 o L2 que se le dice. ¿Por qué se le dice de L2? Porque solamente trabaja hasta la capa 2 del modelo OSI. Vamos a centrarnos y a comprender lo que sucede en la capa 2 del modelo OSI, donde trabajan los switches de capa 2. Aunque nosotros también tenemos switches de capa 3. Vean, los switches de capa 3, ¿qué realizan? Vean, el switch de capa 3, para que tengan una idea, el switch de capa 3 es un switch de capa 2 de manera completa, pero también realiza funciones de router. Por eso se dice switch de capa 3. Tiene ciertas funciones de los routers, no al 100%, pero sí en un porcentaje, digamos que un 60%. Entonces, un switch de capa 3 es mucho más costoso que un switch de capa 2. Incluso suele ser hasta más costoso que un router. Los switches de capa 3 trabajan a una mayor velocidad que un router. Entonces, vuelvo y repito, tenemos normalmente 2 tipos de switches, el de capa 2 y el de capa 3. El de capa 2 solamente trabaja hasta la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos, ¿con qué tipo de direcciones se mueven los switches? Con las direcciones MAC. Es decir, los switches de capa 2 solamente llegan a analizar hasta las direcciones MAC. Solamente hasta las direcciones MAC llega su análisis. Los switches de capa 3, vuelvo y repito, tienen las mismas funcionalidades que un switch de capa 2. Las mismas. Es decir, puede trabajar, si uno no le activa la característica de capa 3, funciona como capa 2. Pero el switch de capa 3 tiene esa funcionalidad que yo puedo activar las funcionalidades de capa 3. Ahí llega y puede analizar hasta capa 3. Es decir, un switch de capa 3 es un híbrido. Es como la mezcla y fusión de un switch de capa 2 con un router. El switch de capa 2 al 100% y el router que es un capa 3 solamente en un porcentaje de un 60%. Es un router en 100%, pero hace muchas funciones de router. ¿De acuerdo?
Entonces nos vamos a centrar en esta capa 2 de lo que es el switch. Ahora, recuerden, capa 2 del modelo OSI es la de enlace de datos. La capa 2 del modelo OSI es el enlace de datos. ¿Qué hace esta capa 2? Prepara los datos de la red para la parte física. Recuerden que nosotros mentalmente vayan a buscar el modelo OSI. Tengo primero la capa de enlace de datos y luego ¿cuál sigue lo más abajo? La física. Entonces la capa de enlace de datos prepara los datos para que pasen a la capa física. En la capa física, ¿en qué se convierten? En bits. Y luego depende por el medio en el que vayan a salir. Si van a salir por fibra óptica, salen mediante pulsos de luz los datos. Si salen mediante cable de cobre como es este, ¿de qué forma viajan allí? ¿No? La luz, el de fibra óptica, pulsos de luz. En este cable de cobre, ¿qué se imaginan que puede? ¿Cómo viajan los datos allí? Impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos. Cuando nosotros nos conectamos mediante Wi-Fi, ¿cómo creen que viajan los datos? Por ondas. Ondas electromagnéticas. Entonces, en la capa física depende cómo van a salir esos datos. En la capa física. Entonces, la capa física tiene 3 formas de salir, entonces sale de 3 formas diferentes. Entonces, en la capa de enlace de datos se preparan estos datos para que puedan salir por la capa física. Ya va a depender del medio por donde vayan a salir. Es decir, en la capa de enlace de datos se preparan estos datos por el medio por donde van a salir, sea por fibra óptica, cable de cobre o ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Ahora, vean, ¿quién es responsable de la comunicación de todos los equipos que nosotros manejamos? Son la interfaz de red, que también se la conoce como NIC. La NIC es la interfaz de red. ¿Qué significa? Aquí está en español. ¿Qué significa NIC? Ahí está el nombre. Normalmente se dice NIC, pero ¿cuál es el nombre en español? Ahí está marcado, rojo. Tarjeta de interfaz de red. Eso significa NIC. Tarjeta de interfaz de red. Entonces, esta tarjeta de interfaz de red va a ser responsable de la comunicación. Nosotros, si se nos llega a dañar la tarjeta, ya nuestro equipo no se puede comunicar, porque los datos salen por la tarjeta de red, por la NIC. Si la NIC de nosotros está fallando, nos falta un drive o se dañó, ya no podemos conectarnos a ninguna red. Entonces, la tarjeta de red o NIC es la responsable de la comunicación. ¿De qué se encarga? Bien, ¿qué permite? Permite que las capas superiores accedan a los medios. ¿Por qué se dice que permite que las capas superiores accedan a los medios? Porque recuerden, miren, aquí está el modelo OSI. Recuerden que esto baja, la información va bajando por cada una de estas capas. ¿Cómo se llama cuando va bajando? Ese proceso, que pasa de una capa a otra, pasa de suelo, pasa de una capa a otra. ¿Cómo se llama eso? Encapsulamiento. Se le llama encapsulamiento. Ahora, también, cuando pasa de una capa a otra, recuerden que se le pone un encabezado, eso ya vimos. Ahora, ¿cómo se llama a todo ese dato que yo tengo con el encabezado? Tiene un nombre. De manera general, para todas las capas tiene un nombre eso. Ya me dice el compañero, de la capa de aplicación pasa a la capa de presentación, pasa a la capa de S, ya listo, eso va pasando, ese proceso de que va bajando en capas se le llama encapsulación. Pero ahora en cada capa se le añade algo. Y eso tiene un nombre. El PDU. Unidad de datos de protocolo se llama eso. Ahora, esa unidad de datos de protocolo tiene nombres específicos. Verán, que esto es como para hacer un recorder de cosas que deben saber. Entonces, cada vez que pasa por una capa, nosotros tenemos que se forman los PDU, ¿verdad? La unidad de datos de protocolo. Se le añade ahí ese encabezado. Ahora, estos datos que bajan más ese encabezado
que es la unidad de datos de protocolo en conjunto, eso recibe un nombre por cada capa. Pongamos en la capa de transporte, ¿qué nombre recibe? En la capa de transporte, CPU, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo? No, la capa de transporte. Segmento se llama. Capa de transporte se llama segmento. En la capa de internet se llama, ¿lo que dijo? Paquete, o también se le dice datagram IP. En la capa de enlace de datos, ¿cómo se le dice? Trama. Recuerden que la trama no solamente tiene un encabezado, también tiene algo tenía. Datos, se le pone en el enlace de datos, se le pone un encabezado, pero también se le pone algo al final. ¿Cómo se llamaba eso? No. Mensaje. No. Yo tengo el dato, en el enlace de datos le coloco un encabezado, pero también le coloco una cola o trailer. Recuerden que era como esos carros grandes que llevaban la mercadería atrás, se le ponía una cola. Y en esa cola, ¿qué se colocaba? Ahí había un campo que se llamaba el FCS. ¿Para qué se lo utiliza? El FCS. Ese campo se lo utiliza para verificar si la trama tiene errores. Recuerden que el equipo que genera los datos hace el cálculo de un valor que se llama CRC. Ese valor que se llama CRC se coloca en el campo FCS. El equipo que recepta la información desencapsula y revisa ese cálculo. Hace su cálculo y compara. Si tiene el mismo valor, significa que está bien. Si el valor le sale diferente, significa que hubo un error en la transmisión. Entonces esa colita que lleva la trama es para verificar si la trama tiene errores. Si tiene errores, se elimina o se descarta esa trama. Si no tiene errores, se procesa. ¿De acuerdo? Ahora, esta capa de enlace de datos me permite también aceptar los datos. ¿Por qué dice acepta los datos? Generalmente de capa 3, porque la capa de enlace es la capa 2. Entonces, ¿qué baja a la capa 2? Lo que salió de la capa 3. Por eso dice acepta los datos de la capa 3, de la capa superior, justamente la que tiene arriba. Si ustedes ven aquí en el gráfico, miren, aquí está la capa de enlace de datos. ¿Y quién es la capa que tiene arriba? La de red. La de red es la que le pasa los datos a ella. Por eso dice aquí, acepta los datos, generalmente paquetes de capa 3. ¿Por qué? Porque acepta los datos que vienen de la capa 3. ¿Y qué lo hace? ¿Los encapsula en qué? En tramas. Es decir, la capa de enlace de datos es la encargada de crear esas tramas. Ahí es donde se forman las tramas. También, ¿de qué se encarga la capa de enlace de datos? Controla cómo los datos se colocan y se reciben en los medios. ¿Por qué? Porque recuerden que la capa de enlace de datos es la que prepara los datos según el medio por donde vayan a salir. ¿A qué me refiero por el medio? Si es fibra óptica, si es cable de cobre, o si es conexiones inalámbricas o ondas electromagnéticas, ¿sí o no? Entonces, dependiendo cuál es el medio que va a utilizar en la capa de enlace de datos, se preparan los datos para que puedan salir por ese medio. Porque en la capa física lo único que hace es convertirlos a bit y convertirlos, si es fibra de óptica, a pulso de luz, o si no, impulsos eléctricos o ondas electromagnéticas. Es decir, en la capa de enlace de datos es donde se preparan los datos para que vayan a salir por ese medio, dependiendo del medio que se estén empleando. ¿De acuerdo? Sí. También, ¿de qué se encarga? Intercambia trama entre puntos finales a través de los medios de red. ¿Por qué dice intercambia tramas? Porque recuerden que en una red yo tengo equipos finales y equipos finales. El equipo final de acá me genera la información, me convierte en trama, luego a bit los envía y el receptor tiene que hacer el proceso inverso. ¿Qué hace? Llega, si es por cable de cobre, impulsos eléctricos, lo convierte a bit y lo pasa a la trama. Por eso dice intercambia, porque el de acá le envía trama, el de acá envía trama. Están intercambiando información. Al momento que intercambian información, están intercambiando tramas.
¿De acuerdo? Recibe datos encapsulados, generalmente paquetes de capa 3, ya lo vimos, y los dirige al protocolo de capa superior adecuado. Realiza detección de errores y rechaza cualquier trama dañada. Ahí es donde entra este campo, el FCS, donde está el valor de CRC. Verifica si ese valor de CRC, el equipo que recepta la información, hace un cálculo y compara ese valor. Si el valor coincide, le da paso, la procesa. Si el valor no coincide, la descarta. Significa que esa trama vino dañada o adulterada. ¿De acuerdo? Vean que aquí está el proceso que se realiza. Miren, aquí está cómo se encapsula, cómo va bajando. Aquí está la flechita, cómo va bajando. Llega a la capa de enlace. La capa de enlace la prepara para la física y se envía por el cable a la red. Aquí también tengo otro gráfico donde él está enviando información. ¿Por dónde está enviando información? Por la NIC. Yo necesito la NIC para que se envíe información. Esa NIC puede ser inalámbrica o cableada. Tenemos nosotros esos dos tipos. Cableada, pongamos en el caso de lo que estoy usando ahorita, estoy conectado al cable. Estoy enviando los datos por el cable. Si estuviese conectado por el Wi-Fi, debería enviarlos de manera inalámbrica, es decir, con ondas electromagnéticas. Entonces, dense en cuenta que él está enviando información y miren que aquí dice L2 y L3. El L3 significa que es el paquete. El paquete se guarda dentro de la trama. El paquete se guarda dentro de la trama. Allí se guarda. Y se envía. Ahora, la trama tiene muchos campos, tiene algunos campos. Pero ahorita nos vamos a fijar en dos campos que son importantes. Dense en cuenta que aquí dice NIC de destino y acá dice NIC de origen. Eso es lo que va en el encabezado de capa 2. Lleva más campos, pero ahorita nos vamos a centrar en estos dos. Eso que dice NIC de destino, ¿a qué se refiere? Se refiere a las direcciones MAC. Miren, este campo que está aquí, usted tiene en la guía también, este campo primerito, el que está aquí, es la NIC de destino. Es decir, la dirección MAC del destino, a quien estoy enviando los datos. Y luego, miren lo que está, es la NIC de origen, la dirección MAC de quien envía los datos. Y dense en cuenta que lo que sucede en la capa 3, en la capa de 3 en cambio está la IP de origen y la IP de destino. Dense en cuenta que aquí sucede algo particular. En lo que se refiere a capa 3, miren, el orden es dirección IP de origen primero y luego dirección IP de destino. En lo que es capa 2 es al revés. Primero va la dirección de destino y luego va la dirección de origen. Dense en cuenta que eso está invertido. En lo que es capa 2, primero va dirección MAC de destino, luego dirección MAC de origen. En lo que es capa 3, direccionamiento lógico, en cambio ahí va primero dirección IP de origen, luego dirección IP de destino. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Eso de inicio de destino era las direcciones MAC. La dirección MAC. Cuando se dice NIC, porque miren, cada tarjeta que nosotros tenemos tiene una dirección MAC única. Cada tarjeta tiene una dirección MAC única. La dirección MAC, eso ya cuando estábamos en clase también le expliqué un poquito de direcciones MAC. ¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? ¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? Eso mismo cuando yo estaba con las direcciones IP, allá arriba. ¿Perdón? 12 bits. ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? Vean la pregunta. ¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? No. Eso es la dirección IP, perdón. Diga, y si se equivoca no pasa nada, no estamos calificando. 48. 48. Una dirección MAC tiene 48 bits. Está compuesta por 48 bits.
Ahora, estas direcciones en MAC tienen unos dígitos. Estos dígitos, ¿cómo están representados? ¿Qué tipo de dígitos utilizan? ¿Perdón? Hexadecimal. Están compuestos por dígitos hexadecimal. Un dígito hexadecimal, ¿cuántos bits tiene? Un dígito hexadecimal, ¿cuántos bits tiene? 4. Recuerden que los dígitos hexadecimales son valores que van desde 0 a 9, pongamos en dígitos de 0 a 9 y luego desde la A. La A representa el 10, la B el 11, la C el 12, la D 13, la E 14, la F 15. Son valores que van, si lo decimos en números decimales, serían de 0 al 15, pero en realidad los dígitos son del 0 al 9 y de la A a la F. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir cuánto vale la A, la B? La A comienza en 10, de ahí para allá ya suman hasta el 15. A, B, C, D, E, F, hasta la F llega. Es la 15. Vale 15. En el orden alfabético va a continuar. Vale 30. No se ve desgraciado. La A es 10, la B es 11 y va subiendo así. La C 12, la D 13, la E 14, la F 15. Ahí está. Es decir, en las letras que utiliza, solamente utiliza de la A a la F. Es decir, si yo veo una G, ¿qué pasa? No existe, eso está mal. No existe, porque yo le puedo poner una F y usted contenta va a ir contenta. Ya le estoy diciendo que va de la A a la F. Tomará en cuenta eso. Porque eso sí me ha pasado, a veces yo he puesto algo que no va de la A a la F, una M. Tienes salario. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? La línea de origen es del equipo que envía los datos. Es la MAC. Y la de destino, a donde tiene que llegar. Es la dirección MAC. Vean, normalmente la dirección MAC debe ser única a nivel mundial. Cada equipo debe tener solamente una dirección MAC. No se puede repetir. ¿Cómo hacen los fabricantes para no repetirla? Miren, la dirección MAC más o menos. Déjenme ver si tengo. Aunque a usted no le va a salir, pero yo ya les copio aquí lo que en el blog de notas. ipconfigs. Ya le. Déjenme ver la dirección MAC de mi tarjeta, ya le copio en un blog de notas para que la pueda ver. Este es de la inalámbrica. Ya le copio para que la vean. 94 7 0B A1 BD 57. Y déjenme ver la determinación aquí. Esta es la de internet. Este es A4, BB, 6D. Y está con más. Miren, ahí está, pongamos, estos son los datos de mi máquina. Miren, la dirección MAC de mi Wi-Fi es diferente, des en cuenta, a la de Internet. Son direcciones MAC únicas. Estas direcciones MAC no se deben repetir en ningún equipo. A nivel mundial, en teoría no se debe repetir en ninguno. Porque los fabricantes crean cada componente con una dirección MAC única a nivel mundial. ¿Cómo hacen eso?
Verán, las direcciones MAC tienen dos partes. Las direcciones MAC tienen dos partes. Los primeros 6 dígitos que ustedes ven aquí, esto de aquí es el identificador del fabricante. ¿Cómo se llama eso? Estos 6 primeros dígitos se lo conoce como el OUI. Estos 6 primeros dígitos. ¿Qué significa OUI? Identificación único de organización. Ese es el OUI. Los 6 primeros dígitos de una dirección MAC representan al fabricante, en otras palabras. ¿Quién es el fabricante? ¿Quién hizo ese componente? Es un identificador del fabricante. Y los últimos 6 dígitos que yo tengo en hexadecimal, en cambio, representan el ID del dispositivo. Estos 6 dígitos que están a la derecha es el ID del dispositivo. ¿Por qué? Porque al fabricante se le dan estos 6 dígitos y digamos que está fabricando tarjetas de red. Entonces, este identificador lo utiliza y comienza a fabricar tarjetas de red. La primera que fabrica, te voy a poner aquí así, la primera que fabrica es la 000000. Fabrica una tarjeta de red, la otra es la 000001. Y así va fabricando. Con este identificador, digamos que sea Samsung. Samsung le dan este identificador y él comienza a fabricar diferentes tarjetas de red. Y va fabricándose. Le va poniendo un identificador único a cada tarjeta de red. Des en cuenta que todos ahorita comienzan con estos primeros valores. Porque es el identificador que se le asignó y entonces comienza a fabricarse. Y así comienza a cambiar. Y así va fabricando. ¿Cuántas tarjetas puede fabricar aquí diferente? ¿Cuántos bits tiene un dígito hexadecimal? 4. Si yo tengo 6, ¿cuántos habría aquí? ¿Cuántos bits habría? Pero diga duro que no escucho. 24. Si usted quiere saber cuántas tarjetas de red diferentes puede fabricar con este identificador que se le dio, ponga 2 elevado a la 24. Y esa es la cantidad de tarjetas de red diferentes que puede fabricar. Valga la redundancia, un fabricante con este UI. Con un solo UI puede fabricar esa cantidad de tarjetas de red diferentes. O componentes diferentes, depende de lo que esté fabricando. Des en cuenta, 2 elevado a la 24. Si usted se da cuenta, eso es una cantidad extremadamente alta. No sé si alguien tiene una calculadora y puede hacer ese cálculo para que vean. 2 elevado a la 24, y esa es la cantidad de diferentes dispositivos que puede fabricar. Es decir, yo me puedo encontrar con otra tarjeta que tenga estas combinaciones parecidas a las mías, sino que aquí solamente sea, digamos que sea esto. Significa que el mismo fabricante la hizo, sino que es otro componente. La mía es esta de aquí, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces, en esa capa de enlace de datos, ¿qué es lo que va? Esta combinación que es la dirección, ¿cómo se llama esa dirección? MAC. La dirección MAC. ¿De acuerdo? Ahora, uno también puede saber quién es el fabricante de una dirección MAC. Normalmente hay páginas, déjenme ver si hay páginas que me permitan ver MAC. A ver. Déjenme ver si hay páginas. Normalmente saben haber páginas que me permiten ver. Déjenme ver si cuál me. Déjenme ver si alguno de estos me permite ver direcciones MAC. Para generar, déjenme ver si por aquí hay una que me permita. Déjenme ver si esta de aquí me permite. Aguanta.
Miren, aquí está. Miren que aquí está el OUI. Coloqué de mi tarjeta, tomé toda esta dirección MAC. Me dice que estos 6 primeros dígitos es del OUI del fabricante. Aquí me dice A4BB6D, dice eso es de Dell. Fabricante Dell, aquí está la dirección, vean, de la empresa, que es la dirección 1, dirección 2 y el país, Estados Unidos. Si ven que este UI está para Dell, se lo dieron a Dell. Mi máquina es Alienware, es decir, Alienware es propietario, el propietario es Dell. Es la versión gamer de Dell. Por eso es Dell. Si yo voy a ver el Wi-Fi normalmente sabe ser Intel. Déjenme ver el de aquí. Voy a tomar este de aquí y voy a ver mi Wi-Fi. Los Wi-Fi normalmente saben ser Intel dependiendo de la placa que estén utilizando. Porque también hay AMD. Déjenme ver por aquí donde puedo poner otra vez buscar. Buscar OUI. Miren, este es de mi Wi-Fi. Voy a poner aquí el del Wi-Fi. Voy a poner OK y que me busque el fabricante. ¿Quién fabricó eso? Miren, ¿quién es el fabricante de mi tarjeta Wi-Fi? Inter. Miren que ahí está el OUI. Miren que aquí dice OUI, vean. Los 6 primeros dígitos es del OUI. Del fabricante. Es decir, mi tarjeta Wi-Fi, ¿quién la desarrolló o quién la fabricó? Intel. Y aquí está la dirección. ¿De acuerdo? Entonces, dense en cuenta, esos 6 primeros dígitos, es decir, yo puedo saber el fabricante. Eso es normalmente, claro, a una escala súper mayor y que manejan todos estos conceptos, es lo que emplean los hackers. Los hackers por fabricante, cada fabricante tiene su vulnerabilidad. Entonces ellos cuando entienden eso y ven, a ver, ¿quién fabricó esto? Si tienen la dirección mal, buscan. Ah, esto de aquí le pertenece a Intel. Entonces ya saben cómo atacar esa parte porque Intel tiene que tener su parte frágil. Como toda cosa en la vida, no es perfecto. Entonces esa es una de las cosas que también usan los hackers. Claro que no soy experto en eso, pero eso es lo que utilizan, saber quién fabricó eso para saber cuáles son las vulnerabilidades de eso. ¿En qué fallan? Es como en los vehículos, como cuando usted dice yo compro un Chevrolet, el Chevrolet tiene su falla tal vez en la amortiguación. Yo compro, no sé, un carro chino, este tiene su falla, no sé, en la parte de acá. Usted ya conoce la debilidad de cada modelo. Así mismo es en los equipos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas que tengan? Les acabo de mostrar el OUI, que es... ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ahora, como nosotros estamos ya ubicados en la capa de enlace de datos, esa capa 2, ya, aquí está la capa 2 en este gráfico. Esto de aquí es la capa 2. Esa es la capa 2, la L2. En conjunto, ¿por qué aparece así en conjunto? Porque recuerden que como nosotros usamos TCP/IP, esta capa en realidad es una sola. ¿Cómo se llama esta capa? Acceso. Se hace una división lógica usando el modelo OSI, pero realmente nosotros tenemos solamente una capa que se llama acceso. Entonces, miren, esta capa 2 y esta aquí viene a ser la capa 1 del modelo OSI. Capa 1 que es capa física, capa 2 que es capa de enlace de datos. Ahora, esta capa de enlace de datos se subdivide, miren, internamente. Miren la subdivisión que tiene. Tiene 2 capas que la dividen. Internamente la capa de enlace de datos se divide en 2 partes. Una se llama la subcapa LLC, que es esta de aquí. Y la otra se llama la subcapa MAC, que es esta de acá. Internamente esa capa de enlace de datos se subdivide en 2 subcapas. La capa LLC y la capa MAC. Tiene 2 capas a la interna la capa de enlace de datos. ¿Qué significan LLC? Aquí está, ve. Control de enlace lógico. Eso significan las siglas de la subcapa LLC. Y
La capa MAC, en cambio, significa la subcapa MAC control de acceso a medios. Eso significa MAC. MAC significa control de acceso al medio. Nosotros siempre decimos MAC, pero no sabemos qué significa. Significa control de acceso al medio. Ahora, dentro de esta capa MAC, nosotros tenemos diferentes tipos de estándares que pueden trabajar. Pueden ahí funcionar los estándares para las LAN Ethernet, para la LAN inalámbrica o también conocidas como WLAN. Verán, nosotros no solamente le decimos Wi-Fi, nosotros le decimos Wi-Fi de manera general, pero normalmente el nombre o en abreviación se le dice WLAN. ¿Qué significa LAN? ¿Se acuerdan qué significa LAN si alguna vez vieron un concepto? ¿Perdón? Es que si no, casi no les escucho murmurar. Yo no sé si es que tengo problemas de audición o es que hablan demasiado bajito. Yo trato de... No tengan miedo de equivocarse. No estamos calificando, estamos aprendiendo. Red de área local. LAN significa red de área local. Y la W significa wireless. Significa inalámbrico. Esas son las abreviaciones. WLAN significa red de área local inalámbrico. Eso significa WLAN. Red de área local inalámbrica. Eso significa. Es decir, cuando nosotros decimos estamos conectados con Wi-Fi, realmente estamos conectados. No es a una LAN, pero es a una LAN mediante una conexión inalámbrica. Eso es una WLAN. Eso es una WLAN en realidad. Miren también, dentro de la capa de enlace de datos, también nosotros tenemos la WIPAN. ¿Qué significa WIPAN? Redes de área personal inalámbrica. Estas WIPAN son, por ponerles un ejemplo, el Bluetooth. El Bluetooth es una WIPAN. Una red de área personal inalámbrica. Ese es el Bluetooth. Por eso es que el Bluetooth, si ustedes se dan cuenta, tiene un corto alcance. El Bluetooth no es de largo alcance. Por eso es de área personal. Ustedes necesitan estar muy cerca para que esté conectado. Si se aleja demasiado, se pierde la conexión. Ese es el Bluetooth. ¿Y redes MAN? ¿Qué significaba redes MAN? Red de área metropolitana. Las redes de área metropolitana son más grandes que las LAN. Es decir, pongamos un ejemplo de una red metropolitana, es Telecable. Cubre casi toda una ciudad. Eso es una red metropolitana, Telecable. ¿De acuerdo? Ahora, dense en cuenta que ya vimos que la capa de enlace de datos, dentro de la capa de enlace de datos nosotros tenemos dos subcapas. Eso tenemos que memorizarlo. Dentro de la capa de enlace de datos tenemos dos subcapas. ¿Cuáles son esas dos subcapas? La LLC y la MAC. Tenemos dos subcapas dentro de la capa de enlace de datos. La LLC y la MAC. Ahora, ¿qué hace la LLC? Miren, la LLC es donde comienza la transición de software a hardware. Es donde se da la transición de software a hardware. Recuerden que cuando nosotros tenemos el modelo TCP/IP, nosotros tenemos aquí capa de aplicación. ¿La capa de aplicación qué es? Software. Todo se maneja en software. Luego pasa a la capa de transporte. ¿La capa de transporte qué es? Software. Luego pasa a la capa de red. La capa de internet. La capa de red o de internet, ¿qué es? Software. Ahí todavía no interfiere nada de hardware. Luego pasa a esta capa de acceso, le voy a poner aquí porque es TCP/IP. Esta es la capa de acceso que la estoy dividiendo en dos. La de enlace de datos. En la de enlace de datos, le voy a hacer una subdivisión aquí. Esta subdivisión significa que yo tengo aquí la LLC y aquí tengo la MAC. La LLC es software todavía. Y aquí se da la transición a la parte de hardware.
Es decir, aquí se da la transición. La LLC pasa, esto es software, y la Mac ya viene a ser más hardware. Ahí se da esa transición. Por eso es que dice la LLC, dice que comunica, miren, la subcapa IEEE 802.2, porque así se llama. Miren, la subcapa LLC, todo lo que es capa 2 se maneja con numeración, porque los estándares fueron creados por la IEEE. ¿Qué significa IEEE? ¿Qué significa IEEE? Eso es famoso en todo lo que es el mundo de redes, y lo que es que son, van a ser ingenieros en tecnología de la información. La IEEE preguntan, ¿qué es la IEEE? A ver, consulten en internet qué es la IEEE. ¿Qué significan las siglas, por lo menos? IEEE. Conectar, cargador. ¿Perdón? ¿Cómo? Eso, fuerte. Pues que tengo problema yo de audición, porque tengo que hacer con yo que sepa no tengo problema de audición. Instituto de Ingenieros Electrónicos. Ellos crean los estándares para la capa 2 de enlace de datos. Por eso es que aparecen numeraciones. Miren, la subcapa LLC es el estándar IEEE 802.2. Ese es el estándar. La subcapa LLC se llama subcapa LLC IEEE 802.2. Ese es su nombre completo, por así decirlo. En la subcapa LLC nosotros tenemos este nombre. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la parte de Ethernet, con la parte de WLAN y con la parte de WIPA. ¿De acuerdo? Ahora, la capa MAT o esa subcapa MAT, esa en cambio en esta se encuentran estos estándares. Miren cómo se dividen. La IEEE 802.3, lo que nosotros conocemos como Ethernet. Su nombre real o el estándar es IEEE 802.3. Eso es lo que se llama Ethernet. Ese es el estándar, IEEE 802.3, lo que conocemos como Ethernet. Nosotros lo que conocemos como Wi-Fi, su estándar realidad es IEEE 802.11. Eso es lo que nosotros conocemos como Wi-Fi. Ese es el estándar, ese es el nombre real. Que nosotros le decimos Wi-Fi. ¿Por qué le decimos Wi-Fi? ¿Qué significan las siglas Wi-Fi? Porque Wi-Fi es una separación. A ver, consulte. Nosotros tenemos Wi, es una mezcla. Son dos palabras. ¿No? O sí. No sé, consulte primero. Quiero saber, porque me va a adivinar. Ahí me va a adivinar. Yo quiero que me diga, a ver, ¿qué significa mañana? Porque estoy haciendo todo el proceso. Ya. Entonces, yo quiero que me diga qué significa Wi-Fi. Wi-Fi, a ver, ¿qué significa Wi-Fi? Las siglas Wi-Fi. ¿Ah? Eso significa. Es una abreviatura de fidelidad inalámbrica, es decir, como una confiabilidad inalámbrica. Pero no es cierto. Ahí sale, pero no es cierto. Es que las redes inalámbricas, en cierta forma, uno de los talones de Aquiles es la seguridad. Es la seguridad. Las redes inalámbricas son más inseguras en la actualidad que las redes alámbricas. Porque las inalámbricas pueden ser interceptadas. Porque ¿cómo viaja mi señal aquí mediante Wi-Fi? Se esparce por cualquiera puede captar la onda. En cambio, cuando es por cable no, pues usted tiene que estar conectado al mismo punto. Entonces uno de los talones de Aquiles
de las redes inalámbricas es la seguridad. Cuando se mejore la seguridad y sea prácticamente, no sea casi vulnerable, ahí las redes inalámbricas van a ser el boom, porque ahorita es el boom, pero el peligro que existe es la seguridad. Entonces, des en cuenta que Wi-Fi significa fidelidad inalámbrica, pero su nombre real, porque su nombre real, por así decirlo, es IEEE 802.11. IEEE 802.11, lo que nosotros conocemos como Wi-Fi, y lo que nosotros conocemos como Bluetooth es IEEE 802.15. Eso es lo que nosotros conocemos como Bluetooth. Ese es su nombre real, su estándar. Ese es su estándar. Lo que nosotros conocemos como Bluetooth es el IEEE 802.15. Ese es su estándar. Es el nombre con el que se creó, sino que el otro fue como un seudónimo que después adquirió. Porque es más difícil decir IEEE 802.11. No, mejor Wi-Fi. Pero su nombre real es este. Por eso se queda más rápido. A nosotros se nos hace más fácil memorizar nombres que estén solamente relacionados con palabras a relacionar nombres que estén relacionados con números. Por eso se nos hace más fácil a nosotros aprendernos sus nombres, incluso sus nombres completos, que aprendernos sus números de cédula. E incluso a veces nosotros, muchas veces no sabemos de nuestro propio número de cédula, porque es más difícil. Porque hay que memorizar números, por eso es más difícil. Nosotros memorizamos más son palabras. ¿De acuerdo? Entonces, des en cuenta, déjenme ver si le puedo hacer este gráfico más grande, para que lo puedan ver. Déjenme ver si le puedo hacer el gráfico más grande. Déjenme hacerlo más grande, aunque lo monte aquí para que lo vean. Solamente quiero que vean el gráfico y después lo vuelvo a... Ahí está. No, se me salió de la parte de acá. Más acá. Bien, ahí está. Esta partecita que está acá arriba, esto viene a ser la capa de REC, la capa 3. Miren, esta es la capa 2. Esto ustedes tienen en la guía. Mira, toda esta información, perdón, aquí puse 3. Todo esto que ustedes tienen está tomado en la guía. Yo le preparé la guía por eso, para que usted pueda estudiar. Todas estas diapositivas es de la guía, está puesta así nomás. Eso es en la guía. Miren, este de aquí es la capa 2. Esta de acá es la capa 1. Des en cuenta, la capa 2, vuelvo y repito, está subdividido en ¿qué? En dos capas. La LLC y la MAC. Como nosotros estamos trabajando para el área de comunicación de red, por eso es que aquí se dice la subcapa LLC y IEEE 802.2. Porque nosotros vamos a trabajar para Ethernet, el Wi-Fi famoso y el Bluetooth de manera general. Pero eso ya depende, porque este nombre puede cambiar, depende del tipo de comunicación que nosotros vayamos a emplear. Porque puede ser que esto funciona para redes computacionales, lo que estamos. Puede ser que para telefonía funcione otro. En la capa 2 sea otro tipo de protocolo que se maneja aquí. No se maneja el IEEE 802.2, porque es telefonía. Ahí maneja otro, porque es otro tipo de comunicación. Pero la estructura debe ser la misma. La estructura es, sí. En lo que es IP, porque hay cosas que no se manejan con IP. Y eso ya es otro mundo aparte. Que nosotros no estamos viendo ese mundo porque nosotros estamos en el área de tecnología y la información, que está dentro del área computacional. El resto ya es ir a telecomunicaciones, que ahí ya se divide. Pongamos lo que es la parte de televisión, se maneja otra cosa. Lo que es la parte de telefonía, manejan otra cosa. Entonces, como nosotros nos estamos centrando a redes computacionales, por eso es que aquí es el IEEE 802.2, que des en cuenta me permite, por eso es que dice aquí 802, miren, dice, comienza con 802, des en cuenta que lo de acá comienza con 802. ¿Dale? Sí. Entonces, des en cuenta, ahora, des en cuenta que en Ethernet también hay sus variantes.
Cuando Ethernet se construyó o se creó, Ethernet tenía una tasa de transferencia muy baja. Cuando Ethernet se creó, claro que en su tiempo cuando se creó Ethernet, se podría decir era el boom, lo mejor que había. Todo el mundo ve la velocidad con lo que transmite. Porque normalmente Ethernet transmitía a 10 megabits por segundo, y 10 megabits por segundo en ese tiempo era una locura. Pero en la actualidad para nosotros eso no funciona para nada. Porque des en cuenta ahora, de Ethernet fueron subdividiéndose. De Ethernet se creó la subdivisión para otros estándares, como tenemos el Fast Ethernet. El Fast Ethernet corre hasta ¿cuánto? Ethernet normalmente es 10 megabits por segundo. El Fast Ethernet 100 megabits por segundo. Giga Ethernet 1000 megabits por segundo. Des en cuenta que cuando se creó Ethernet 10 megabits por segundo era la locura. Nosotros ahora manejamos 1 gigabit por segundo y hay veces decimos está lenta ciertas cosas. Entonces, des en cuenta que este es el principal Ethernet, pero aquí hay subdivisiones que ya vamos a ver más adelante, porque también tenemos subdivisiones para Fast Ethernet, para Giga Ethernet, también para lo que es WLAN. Tenemos varios estándares, ya lo vamos a ver, hay varios estándares para estas comunicaciones inalámbricas, y para WIPAN aquí nosotros, el que más conocemos es Bluetooth, pero también tenemos los que utilizan los controles remotos. Se me fue el nombre. El control remoto utiliza como un láser, una comunicación láser. Eso también es una WIPAN. Es una WIPAN de corto alcance. Ahí, ese estándar se maneja bajo el 802.15. Es un tipo de comunicación. Porque cuando usted quiere prender la televisión, ¿qué le está mandando? Una orden mediante la comunicación inalámbrica. Usted está enviando una orden y el televisor se enciende, cambia de canal, porque usted le envía la orden. ¿De acuerdo? Déjeme ya hacerle más pequeña para que no se mantenga. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, alguna duda que tenga? Ingeniero, la subcapa LLC transmitía de solo de hardware y la Mac, ¿qué hacía? Eso ya es capa hardware. Solo capa hardware. Es hardware. Miren, por eso, aquí está mi diapositiva justamente, miren. ¿Qué dice aquí? Implementa esta subcapa los estándares que ustedes tienen aquí. ¿En qué dice? Hardware. De aquí para abajo, desde la capa de enlace de datos, desde una parte del enlace de datos hacia abajo, ya es hardware. Desde la subcapa MAC y la capa física es hardware. ¿De acuerdo? Bueno. Vean, ¿qué hace la subcapa LLC? Dice que toma los datos del protocolo de red. ¿Por qué dice datos del protocolo de red? Porque es lo que baja de la capa de arriba, la capa superior, a la capa de enlace. ¿Cuál es la capa superior a la capa de enlace? La de internet. La capa de internet. De la capa de internet le baja el paquete. Por eso es que dice toma los datos del protocolo de red, porque viene de la capa de red, de la capa que está arriba. Toma los datos del protocolo de red, es decir, de la capa 3, de la capa de internet. Toma esa información y ¿qué me dice? Le agrega información de control de capa 2, es decir, aquí se agrega información de control de capa 2. Al decir capa 2, de capa de enlace de datos. Recuerden que cuando yo hablo de capa 2 me refiero a enlace de datos. Entonces aquí le agrega información de control. ¿Por qué? Esa información la tengo en la capa de internet. De la capa de internet baja la capa de enlace de datos. Pero ¿por dónde baja primero? Debe pasar primero por la LLC. Recuerden que esa está primerito y luego sigue la MAC. Entonces llega la LLC y aquí se le agregan datos de control. Porque recuerden que aquí se crea un encabezado, se crea la colita en la capa de enlace de datos. Entonces aquí ya le comienza a agregar datos de control.
que ayudan a la entrega del paquete al nodo destino. En cambio, miren lo que dice la subcapa MAC. Recuerden que al decir datos de control, recuerden que para poder entregar también yo hago ahí verificación de errores. Hace el cálculo. Recuerden, ¿se acuerdan que había un valor que se guardaba en el campo FCS? ¿Cómo se llamaba ese valor? Ya lo he repetido como 4 veces. Ese valor que se guarda en... ¿Perdón? CRC. Ese valor CRC es un dato de control. Es decir, ¿dónde debería crearse? Miren, es un dato. Eso de ahí debe irse guardando. Pero ya lo vamos a ver cómo se hace. Miren, ¿qué hace la subcapa MAC? La subcapa MAC, en cambio, controla la NID. ¿La NID qué es? Es hardware. La NID es la tarjeta de red. Es decir, la subcapa MAC se encarga de controlar mi tarjeta de red. Por eso es hardware. La subcapa MAC es hardware. Miren que va a controlar la tarjeta de red y siempre va a depender del medio que utilice. Por ejemplo, cable o enlace inalámbrico. Va a depender mi tarjeta de red con la que yo esté trabajando. Si es cable, puede ser cable de fibra óptica, puede ser cable de cobre. Si es conexiones inalámbricas, ya saben cómo ser. Entonces va a depender de eso. Ahora, la subcapa MAC también me proporciona cierta información, como por ejemplo, delimitación de tramas. ¿A qué se refiere delimitar? Delimitar es separar, poner límites. Eso es delimitar. De aquí a acá va una trama, de aquí a acá empieza otra trama, de aquí a acá empieza otra trama. Eso es delimitar, poner límites. Entonces, al momento que me dice delimitación de trama, me indica de dónde inicia una y dónde termina. Dónde inicia una, dónde termina. Dónde inicia una, dónde termina. Eso significa delimitar. ¿Qué es delimitación de trama? El proceso de entramado proporciona delimitadores importantes que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una trama. Lo que yo le digo, ¿dónde inicia una trama y en dónde termina? Es decir, en la subcapa MAC se establece eso. Me da los delimitadores de trama. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? También se da, ¿qué cosa? El direccionamiento. Aquí también se da, al momento que yo hablo del direccionamiento, ¿de qué tipo de direccionamiento estoy hablando? Aquí se da el direccionamiento. ¿Qué direccionamiento? El MAC. Sí, ve que ya algo comienza. Miren que son preguntas que les estoy planteando. ¿Qué tipo de direccionamiento? Ya por inercia. ¿Ves que así se va aprendiendo? Y verá que yo a cada rato estoy que hago preguntas. ¿Qué tipo de direccionamiento? Aquí se coloca el direccionamiento MAC. ¿Qué me da aquí? Miren, proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar las tramas de capa 2 entre dispositivos en el mismo medio compartido. Es decir, en la subcapa MAC es donde se ponen las direcciones MAC de destino y de origen a la trama. Aquí es donde se colocan las direcciones MAC de origen y destino en las tramas. Recuerden que estas direcciones MAC ya vimos cómo estaban compuestas, ¿verdad? ¿Cuántos bits tenían? 48. ¿Cuántos dígitos hexadecimales? ¿Cuántos dígitos hexadecimales? Vea la pregunta, ¿cuántos dígitos hexadecimales? 12. ¿De acuerdo? También en la subcapa MAC, ¿qué proporciona? Detección de errores. Aquí se proporciona detección de errores. Miren, dense cuenta, cada trama contiene un trailer. Esa es la cola. Cada trama contiene un trailer, la cola, utilizado para detectar errores de transmisión. En esa cola es donde tenemos el campo. ¿Cómo se llamaba el campo? FCS. ¿Qué se almacenaba en ese campo? La información del CRC, el valor del CRC. El valor del CRC se almacena. Es un valor que se calcula y se coloca ahí para que verifique el que recepta la información si no tiene errores.
La subcapa más también proporciona control de acceso a medios. ¿Por qué dice control de acceso al medio? Recuerden, por ponerles un ejemplo, cuando ustedes se conectan a Wi-Fi, pongamos, usted pone el router aquí, ¿verdad? Todos se conectan. Y ustedes se deben indicar, pero cómo el router inalámbrico trata los datos y todos están enviando mensajes al mismo tiempo y no se entremezclan. Porque no se entremezclan. Vean, no hay un cable para que los dirija. Todo viaja por el aire, ya por el mismo punto de acceso. El router le da un control de acceso al medio, es decir, le dice a la señorita Montero, creo que es verdad, señorita Montero, usted que está transmitiendo con celular, por ponerles un ejemplo drástico, le voy a dar 5 segundos para que usted transmita. Ella transmite, el resto tiene que esperar. Por eso la comunicación inalámbrica es más lenta que la cableada. Le dice, te doy 5 segundos, luego los 5 segundos transmite, dice, ya terminó tu tiempo, le doy a la señorita 5 segundos para que transmita. Transmite y así va como turnándolo, por eso es control de acceso al medio. Le está dando un espacio de tiempo para que vayan transmitiendo. Por eso es que la comunicación inalámbrica no es tan rápida como la cableada. Usted sabe decir el Wi-Fi es más lento que el cable. Si usted comienza a descargar algo por Wi-Fi y a descargar algo por cable, el cable le hace más rápido el proceso. Porque el cable está usando un solo punto de salida y solamente para él. En cambio acá no, acá va un turno. Por eso es que entre más personas se conecten a un punto de acceso inalámbrico, esto se pone porque le va dando tiempo. No es lo mismo tener 2 personas conectadas, que el tiempo se divide entre 2, que tener 10, el tiempo ya se va dividiendo entre 10. Si tengo 20, el tiempo se va dividiendo entre 20. Si tengo 40, el tiempo se va dividiendo en 40. Porque hay un control de acceso. No todos pueden transmitir al mismo tiempo. Y no puedes a todos enviarle la información al mismo tiempo. No, porque solamente hay un punto. Imagínense mentalmente, es como que usted tuviese un solo cable y ese cable se divide entre par y par. Entonces, si todos envían al mismo tiempo, la información va a chocar en el cable. Y se va a perder para todos. Por eso es que le da un tiempo para que se pueda transmitir. ¿De acuerdo? Listo, joven, yo creo que vamos a quedar hasta aquí porque si no, se nos va el tiempo. Espero que algo les haya quedado claro. ¿Vale? ¿Qué le pasa?